We come now to our fourth lesson of the church. Venimos a nuestra cuarta lección sobre la iglesia, A new cruise. una nueva vasija. We're going to read in 2 Kings chapter 2, Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 2, verses 19 through 22. desde el versículo 19 hasta el 22. Now we had read these scriptures with the second lesson, Hemos leído estos versículos también para la segunda lección, but I want you to hear them closely today. pero ahora quiero que los escuchen con mucho cuidado. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo a él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. You know, we've said over and over in these lessons all the way through Hemos dicho vez tras vez en estas lecciones that the church comes out of life. que la iglesia viene de la vida. We like to think about it that life comes out of the church. Nos gustaría pensar que la vida viene de la iglesia. But the truth of the matter is Pero- that life, the church comes out of life. La verdad de este asunto es que la vida, la iglesia proviene de la vida. Now, the scripture we read was one of the great miracles performed by Elijah. Ahora bien, Elisha. la escritura que hemos leído fue uno de los mayores milagros hechos por Eliseo. Now, if you read, you'll see that every miracle the prophet wrought had to do with life. Ahora bien, si ustedes ven bien, ustedes se van a dar cuenta que todo milagro que hizo este profeta tenía que ver con la vida. Now, with this miracle, the situation was dead Con este milagro la situación estaba toda muerta ya, because there was something missing. porque había algo que estaba faltando. But the next miracle, if we were to read it concerning this man of God, Pero el siguiente milagro que vemos de acuerdo, conforme a este hombre de Dios, there was something in there that had to be took out. era que algo de ahí tenía que ser sacado. There was death in the pot, Había muerte en ese lugar, but it all had to do with life. pero todo tenía que ver con la vida. I just wanted to put that in this morning Quiero sacar esto a luz esta mañana, because we must produce a living thing. porque nosotros tenemos que producir algo viviente. Anybody can be religious, Cualquiera puede ser religioso, but ours is to bring life to the nation. pero nuestra labor es traer vida a la nación. Now, here in this miracle, Ahora bien, en este milagro acá, the situation at Jericho was very bad. la situación en Jericó estaba muy mala, And they didn't have an agricultural department them days. y en aquellos días no había un ministerio de agricultura. God was looked to for everything. Dios se encargaba de todo. Wouldn't it be good if we could get back to that? ¿No sería bueno que nosotros volvamos otra vez a eso They también? went to the man of God. Ellos iban al hombre de Dios. Now I believe that every one of us in this class Y today yo creo que cada uno de nosotros en esta clase hoy, that will agree with me quiero que todos estén de acuerdo conmigo, that a general renewal of spiritual life is a great need of our time. que una renovación general de la vida espiritual es imprescindible para nuestros días. Individually, collectively, the church needs to be renewed. Individualmente y colectivamente la iglesia necesita ser renovada. And to accomplish such a renewal, Y para lograr esta renovación, a new cruise or an instrument conformed to the mind of Christ una vasija nueva o un instrumento hecho a la imagen de Cristo is needed. se necesita. There has to be that vessel if God is going to be able to renew the church. Tiene que existir esta vasija si es que Dios va a renovar la iglesia. It must be an instrument based entirely upon the Holy Spirit's order and requirement. Tiene que haber un instrumento que esté basado completamente en el orden del Espíritu Santo. Entiende? Are you hearing me? ¿Están escuchando? That vessel cannot be just any vessel. Esa vasija no puede ser cualquier vasija. It's not just a Sunday school.
No es simplemente una escuela dominical. It's not just a religious education center. No es simplemente un centro de educación It's religiosa. not a debating society about religion. No es una sociedad de debates religiosos. It must be a vessel Tiene que ser una vasija based solely upon the Holy Spirit's requirements. basada sólidamente en los requisitos Now, del let me Espíritu make it Santo. very plain this morning. Y quiero hacer bien claro esta mañana. I'm not suggesting some exclusive body. Yo no estoy sugiriendo a un cuerpo exclusivo. I'm not suggesting some superior religious class. Yo no estoy sugiriendo que vamos a pertenecer a una clase religiosa superior. We need to recognize up front that in the history of spiritual recovery, Debemos reconocer de aquí en adelante que en la historia de la recuperación espiritual, the instrument used by God has been a related one. el instrumento usado por Dios tiene que ser uno que tenga relación. It's never exclusive and isolated. Nunca es exclusivo y aislado. We will not attach ourselves to anything that's not right. Nosotros no nos vamos a unir a nada que esté mal, But wherever they're born again, pero donde sea que hayan nacido de wherever nuevo, the life of God is, donde sea que esté la vida de Dios, then they're part of us. entonces ahí son parte de As nosotros. we said yesterday, some of the abiding may be further along than others. Como dijimos ayer, algunos quizás tienen su permanencia mejor que otros, But that vessel is never an isolated vessel. pero esa vasija nunca es una vasija aislada. Now, although the instrument may have been comparatively small in itself, Ahora bien, quizás el instrumento ha sido comparativamente pequeño en sí mismo, it was represented sin embargo era representado and linked with the whole company of the elect. y unido a toda la compañía de los elegidos. It's important in the beginning of this lesson we know that. Es importante que al comienzo de esta lección aprendamos esto, Because when it becomes exclusive, it's a cult. porque cuando tú vienes a ser exclusivo, entonces vienes a ser una secta. When it begins to say you got to be what I am, come where I am, Cuando tú empiezas a decir que tú tienes que ser como yo y tienes then que venir donde then estoy it's yo, lost its value to God. entonces ya perdió el valor para Dios. Apollos was a man of great knowledge of the Scripture, Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras, zealous for God, celoso de Dios, but wasn't filled with the Holy Ghost. pero no era lleno del Espíritu Santo. But Priscilla and Aquila called him aside. Pero Priscila y Aquila lo llamaron a un costado. They never threw him out. Ellos nunca lo votaron. They led him on into the deeper thing. A él le enseñaron las cosas profundas. So always in history, Y siempre en la historia, the vessel was representative la vasija era representativa and linked to the whole company of the elect. y siempre estaba unida a toda la compañía de los To elegidos. broaden its appeal is to destroy the vessel's usefulness Para el llamar la atención a otro lugar simplemente es destruir la utilidad de esa vasija. and proof of the relative and representative nature of God's vessel Y la prueba de la naturaleza representativa y relativa de la naturaleza de Dios can be found with just a glance back into history. puede ser hallada simplemente mirando un poco la historia. When you look back through the Bible and the history of revival movements, Cuando ustedes ven en la Biblia e incluso también las historias de los avivamientos, you'll always find that the vessel God used siempre van a encontrar que la vasija que Dios usó has been representative era representativa of the whole. de todo. That vessel of recovery has been that. Esa vasija de recuperación es esto. And I believe that under God, that's what we're here to build. Y yo creo que bajo Dios eso es lo que nosotros debemos edificar. You and I are to be that vessel of recovery. Tú y yo debemos ser esa vasija de recuperación. God has to start somewhere, Dios tiene que empezar en algún lugar, so He's going to begin with us. entonces va a empezar con nosotros. Now, when you look at the book of Esther, Ahora bien, cuando tú ves el libro de Esther, did Esther represent an instrument brought to the throne for such a time? Esther representaba un instrumento traído al trono para ese tiempo. What was the time? ¿Cuál era el tiempo? It was the occasion of a satanic plot to destroy all of the people of God. Era un momento en el cual había un complot satánico para destruir todo el pueblo de Dios. If then, if she is such an instrument, Y si en realidad ella era ese instrumento, then her life and the life of the whole company, entonces su vida y la vida de toda su compañía, although they were in captivity and out of the way, they were one. a pesar que ellos estaban en cautiverio y fuera del camino, ellos aún así eran uno. If she's truly a vessel of recovery, Si ella en realidad es una vasija de recuperación, brought to the kingdom for such a time, traído al reino para un momento así, no matter how exalted she is as a queen, no importa cuán exaltada sea ella como reina, no matter how far away the people are, y no importa cuán lejos esté su pueblo, they are one. ellos son uno. They are one
however privileged and exalted may have been her calling. Ellos eran uno a pesar de los privilegios y la exaltación que podía recibir ella. At that throne, En ese trono, she represents that entire nation. ella representaba a toda la nación completa. Esther was involved in the testimony, Esther estaba involucrada en el testimonio. and this brought her into travail concerning the whole race. Y esto la trajo a ella a un interés profundo de su propia raza. Now, the same relative and representation function La misma función relativa y representativa characterized Daniel and his brethren. caracterizó a Daniel y a sus hermanos. They took the condition of the whole captive nation to heart. Tomaron la condición de toda la nación cautiva en sus corazones. Do you understand what I'm telling you? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? I'm saying to you Yo les estoy that diciendo God has to have a vessel que Dios tiene que tener una through vasija which he can pour himself a través de la cual Él pueda derramarse a if sí there's gonna mismo, be a recovery. si es que va a haber una recuperación. And if we're going to be that vessel, Y si nosotros vamos a hacer esa we vasija, must understand its nature. debemos entender su We're naturaleza, not an exclusive body. que no somos un cuerpo exclusivo, We're not a cult up here no somos una secta and that acá everybody has to come to us. a la cual todos tienen que venir, But what God puts in us pero lo que Dios pone en nosotros must be poured into the whole stream. debe ser derramado a toda la corriente This sanguínea. is the way it was with Daniel and his Y brethren. de esta forma fue con Daniel y sus hermanos. They entered into a vicarious repentance for the sins of all of Israel. Ellos en realidad se arrepintieron por los pecados de todo Israel. They were the overcomers at that time. Ellos eran los vencedores en ese momento. And I believe that's what you and I are. Y yo creo que eso es lo que tú y yo somos. But all their experience, revelation, victory, Pero toda su experiencia, su revelación y su victoria was in deep relationship with the people of God. estaba en una relación profunda con el pueblo de Dios. Though those people were apostate. A pesar que ese pueblo era apóstata, Intending. You see, though Israel was away from God, a pesar que Israel estaba apartado de Dios, here we have Daniel and his brethren, the overcomers, aquí tenemos a Daniel y a sus hermanos, los vencedores. and they entered into this vicarious repentance for the whole nation. Y estos entraron en este profundo arrepentimiento por toda la nación. Though the nation was backslid and away from God. A pesar que la nación había caído y estaba lejos de Dios. I'm talking to us this morning. Y estoy hablando a nosotros esta mañana. We're looking back at history to see what we're to become. Estamos viendo la historia para ver lo que nosotros debemos ser. God is forging a vessel Dios está forjando una through vasija which he can pour himself, a través de la cual Él pueda derramarse. but he don't want to pour it just to that little people coming to Pero Él us. no quiere simplemente derramarse a ese pequeño pueblo que viene a nosotros. We must enter into this vicarious place Nosotros tenemos que entrar a este lugar for the elect of God, para que los elegidos de though they Dios, may be at this point apostate. a pesar que ellos estén en apostasía. Now, when Hezekiah was instrumental in the hand of God Ahora bien, cuando Ezequías fue un instrumento en las in manos de Dios, turning back the awful idolatry and wickedness made so complete by Ahaz, al voltear toda esa idolatría horrible y la pecaminosidad hecha por he instituted a sin offering for all Israel. Él instituyó la ofrenda por el pecado en todo Israel. 2 Chronicles 29 and 24. Eso está en 2 de Crónicas 29-24. You be sure to note these scriptures. Y asegúrense bien que escriban estos They'll versículos. be in the book. Estarán en sus libros, But if you write them down, they'll stick in your mind. pero si los escriben van a quedarse en sus mentes. Hezekiah sent letters to all Israel Ezequías dijo, vamos a todo Israel, to call them to the Passover at Jerusalem. llamarlos a la Pascua en Jerusalén. This is striking Esto es fuerte, because Hezekiah was king over Judah. porque Ezequías era rey sobre Judá. The kingdom was split, El reino estaba dividido, and Israel was more idolatrous than Judah was. e Israel era mucho más idólatra que lo que era Judá. But Hezekiah's heart went out to the whole. Pero el corazón de Ezequías cubrió todo. The Holy Spirit done this. El Espíritu Santo hizo esto. He is the instrument unto God Él es el instrumento de Dios that's going to put the salt in the water. que va a poner la sal en el agua. He's God's man. Él es el hombre de He's Dios. God's instrument. Él era el instrumento de This Dios. is what God is after today. Y esto es lo que Dios está buscando ahora. He did not allow the grossest idolatry Él no permitió que la idolatría más horrible to cause him to abandon his sinning brethren.
brethren. haga que él abandone a sus hermanos pecadores. Now, I'm well aware of the difficulty and the problem with what I'm saying. Ahora bien, yo entiendo la dificultad y el problema de lo que estoy diciendo. And I'm well aware you can't say this maybe to the whole company, Y estoy seguro de que quizás ustedes no pueden decir esto a toda la compañía, because people want to misunderstand. porque la gente quiere malinterpretar. I'm not an ecumenist. Yo no soy un ecuménico, Everything is not the church. no todo es la iglesia. I'm saying wherever that life is, Pero lo que estoy diciendo es que donde sea que esté esa vida, then we're connected with that life. entonces estamos conectados a ella. Now, as I said, I'm aware of the difficulty of the problem, Y como digo, estoy consciente de la dificultad de este problema connected with what we are confronted with here. en relación a lo que nos confrontamos acá. Though difficult, it is an area that we must boldly face A pesar que es difícil, es un área que tenemos que afrontar if we are to see God's revival. si es que queremos ver el avivamiento de Dios. And there's no alternative to revival. Y no hay alternativa para el avivamiento. If we're to be that instrument Si nosotros debemos ser ese instrumento that God will use to bring revival about, que Dios va a utilizar para traer el avivamiento, then you must understand what I'm saying. entonces tú tienes que entender lo que estoy diciendo. And if you don't Y si understand, tú no entiendes, lift up your hand, we'll do it again. levanta tu mano y lo repetiremos. Because you must understand. Porque tú tienes que entender. There can be no revival without such an instrument. No puede haber avivamiento sin este And instrumento. that instrument must know its purpose. Y ese instrumento debe conocer su propósito. Every revival of God Cada avivamiento de Dios has come through a prepared vessel. ha venido sobre una vasija preparada. Pentecost came through 120, Pentecostés llegó sobre 120, whom God had chosen and prepared. a quienes Dios había escogido y preparado. Out of the thousands that heard Christ. De los miles que oyeron a Cristo. And finally, Paul said above 500 heard him give the command to go to the upper Y room. dice finalmente Pablo que 500 lo oyeron decir el mandato, la comisión. Only 120 went. De ellos solo 120 fueron, But they became the vessel pero ellos llegaron a ser la that vasija brought this gospel to me. que me trajo a mí este evangelio. They became the instrument Ellos llegaron a ser el through instrumento which the salt could be put into the stream. a través del cual la sal puede ser puesta en este And lugar. if you and I can understand Y si tú y yo podemos entender that this is the purpose of this school, que este es el propósito de esta it's escuela, not an accident that you're no here. es casualidad que estés acá. God has chosen you to be that vessel of recovery. Dios te ha escogido a ti para que seas esa vasija de recuperación. So we must understand the instrument God will use Entonces tenemos que entender que el instrumento que must be Dios a representative and relative instrument. va a usar es un instrumento representativo y relativo. Now, first of all, let it be stated Ahora, en primer lugar, quiero establecer that this is not a call for unity with any degree of idolatry, heresy, or apostasy. que esto no es un llamado a la unidad con cualquier persona que es idólatra, hereje o apóstata. When we speak of being relative and representative, Cuando yo me refiero a estar relacionado y ser representativo, it is only to those who've been truly born again, es solamente con aquellos que en realidad han nacido de nuevo, in whom there is something of the Spirit. en quienes hay algo del Espíritu. These are the people we're in view. Esta es la gente que tenemos en mente. Not joining up with Romanism, No unirnos con el romanismo, but it is to those that have truly been birthed of God. sino con aquellos que en realidad han nacido de Dios. I'm not referring to one moment, Yo no estoy refiriéndome a un or I'm momento, not for one moment y ni siquiera por un momento me refiero referring to that vast accretion of Christianity, a esa cantidad creciente de cristianismo or the mixed multitude that's out there. o la multitud mezclada que está allá afuera. Yet no matter Sin embargo, how bad the condition of those who've been born of no God, importa cuán mala sea la condición de aquellos que han nacido de no Dios, matter how bad that condition may no be, importa cuán mala sea esa we condición, must not exclude them from the spirit of fellowship. no podemos excluirlos del espíritu de comunión. That does not mean we fellowship in their works, No quiere decir que tenemos comunión con tus obras or that we fellowship in that which is wrong. o que tenemos comunión con aquello que es malo, But it does mean earnest, loving concern pero significa un interés de amor profundo for the recovery of such people, para la recuperación de tal pueblo, the recovery from such works and wrongdoing. la recuperación de esas obras y esas cosas que están haciendo mal. Do you understand? ¿Están entendiendo? We're going to proceed with the thought of this vessel. Vamos a seguir con el pensamiento de esta vasija. This new cruise
esta nueva vasija. But before we do, you must understand where we're coming from. Pero antes de hacerlo, ustedes tienen que entender de dónde estamos viniendo. So then for general spiritual recovery, Entonces, para una recuperación general the espiritual, Lord must have a vessel. el Señor tiene que tener una And vasija. it must be a vessel formed in the fire, Y tiene que ser una vasija formada en el fuego, to which he has given peculiar knowledge of himself. a la cual Él le ha dado un conocimiento peculiar de sí mismo. Amen? It must be a vessel formed in the fire, Tiene que ser una vasija formada en el fuego, to which he has given peculiar knowledge of himself. a la cual Él le ha dado un conocimiento peculiar de sí mismo. I've had students say to me here and other places, He tenido estudiantes que me han dicho acá y en otros lugares: I know what you're saying is the truth, but it's difficult. yo sé que lo que usted dice es una verdad, pero es difícil. The only reason it's difficult, La única razón por la cual es difícil because it's new to most of our ears. es porque es nuevo para la mayor parte de nuestros It oídos. is a truth that's been lost, Es una verdad que ha sido perdida, that must be recovered. que tiene que ser recuperada. You see, it is the very nature of the human mind Es la misma naturaleza de la mente humana to think out of its own environment. pensar conforme a su propio medio ambiente. To refuse to think out of its own environment. O mejor dicho, rehusar pensar de acuerdo a lo que le rodea. A Baptist won't hardly think beyond that Baptist environment. Un bautista no quiere pensar más allá de lo que le rodea, The Methodist in theirs. igualito el metodista. But God's going to break that. Pero Dios va a quebrantar esto. We must be free. Nosotros tenemos que ser libres. Every revival in history Cada avivamiento de la historia has come through those who refuse to allow their minds ha llegado sobre aquellos que rehusaron permitir en sus to be mentes bracketed by religion. ser encuadrado por la religión. Religion is always putting up its little bumper stickers. Y la religión siempre pone sus calcomanías. Then this far and no further. Yo voy a ir hasta acá y nada más. And when we begin to talk of what we're talking, Y cuando empezamos a hablar de lo que estamos hablando ahora, it's not that this is difficult. no es que sea difícil, It's just that our mind, for the most part, hasn't heard it before. es que simplemente nuestra mente no ha escuchado nunca esto. But if we are right with God, Pero si estamos bien con Dios, our spirit says that's right. nuestro espíritu nos dice que esto There está bien. must be such a vessel. Tiene que haber esa vasija. Such an instrument will have to stand upon the pure basis of the life of God. Ese instrumento va a tener que estar de pie sobre la misma base del amor de Dios. It will be a vessel Va a ser una vasija that God has given peculiar knowledge of a himself, la cual Dios le ha dado un conocimiento peculiar de sí and it mismo will have to stand on the pure basis of life. y va a tener que estar de pie en la misma base de la vida de And Dios. listen closely. Y escuchen muy bien, Whatever others may do, lo que sea que otros hagan, the vessel must not take its lead from them. la vasija no puede ni debe llevar y ni proceder de lo que otros hagan. Its methods, its means and standards Sus métodos, sus medios y sus patrones must be those which have dropped off the less mature elements. tienen que ser aquellos que han obtenido los elementos más maduros. We've been able to recognize what's not God. Podemos ser capaces de reconocer lo que no es And Dios. those things have been dropped off. Y esas cosas que no son de Dios han sido echadas fuera. A greater cost will have to be met by such an instrument. Un costo mayor va a tener que ser pagado por una vasija así. Every instrument that's come Todo instrumento que viene has been hated by the system ha sido odiado y aborrecido por el sistema, because it brought light porque trajo a la luz and exposed the unholiness of y Pharisees. expuso la impiedad de los So fariseos. you must be prepared Entonces tú tienes que estar preparado to face the enemy. para afrontar al enemigo. There'll be a little place for pride if it's spiritually constituted. Va a haber muy poco lugar para el orgullo si es que esto es una constitución There'll be espiritual. no place for pride No va a haber lugar para el if it's orgullo spiritually constituted and not mentally apprehended. si es que esto está constituido espiritualmente y no es simplemente una aprehensión, conocimiento de la mente. So we see there has to be a vessel. Entonces vemos que tiene que haber una vasija. God always works through human vessels Dios siempre obra a través de vasos humanos that have been prepared, que han sido preparados, forged in the fire. forjados en el fuego. When he called Abraham Cuando él llamó a Abraham to be the vessel through which he would produce a nation, para que sea la vasija a través de la cual él iba a producir una he nación, subjected the man of God él sujetó al hombre de Dios to 25 years of a walk of faith.
a 25 años de un andar de He fe. spoke to him once, Y una vez le habló. and it was years before he spoke again. Y pasaron muchos años después que le hablara otra vez. That man will be tested every attitude of his life, A ese hombre se le va a probar cada actitud de su vida. every thought, Cada pensamiento, every action cada acción will be brought beyond human endurance. será traída más allá de la resistencia Because humana. God is forging a vessel Porque Dios está forjando una vasija through whom the Christ will eventually. a través de la cual Cristo eventualmente vendrá. The final test of that vessel was Moriah. La última prueba de el último paso de esta prueba fue Moriah. That son that God had given, Cuando ese hijo que Dios le había dado, that son that had came to him when Sarah's womb was dead, ese hijo que vino cuando el vientre de Sara estaba muerto, and the old man is beyond procreation. y este hombre viejo ya estaba fuera de la procreación. By a miracle God gave him, Pero por milagro Dios se lo dio. and now God tells him, Y ahora Dios le dice, you take your son, your only son, toma tu hijo, tu único to hijo, where I'll show you, and they're offering. a donde yo te voy a llevar para que burnt sacrifice. lo ofrezcas como sacrificio a Now Dios. the writer spared us the agony of Beersheba. Ahora bien, el escritor quizás se saltea aquí la agonía que sucedió ahí. We like to read that Y nos gusta leer and eso. think that Abraham just picked that boy up and headed for Moriah. Y a veces pensamos que que Abraham simplemente tomó a ese niño y se lo llevó inmediatamente. I can tell you he screamed at God that night. Pero yo les voy a decir una cosa, él lloraba y clamaba a Dios esa noche. Él golpeaba su cabeza contra las He piedras. said to God, Él le decía a Dios, every promise you made to me is in that boy. toda promesa que tú me has dado está en ese hijo. Now you want me to kill Y him. ahora tú quieres que lo mate. But in the end, Pero al final, the old man acquiesced, el hombre man agreed. viejo aceptó and he took that boy to the mountain. y llevó a ese niño al monte. But I can tell you this, Pero yo les puedo decir esto. while Abraham climbed that mountain on this side, Mientras Abraham estaba subiendo esta montaña por este lado, God had a ram climbing the other side. Dios tenía un cordero subiendo por el otro lado. He will provide. Él sabía, él iba a proveer. But as he brought that lad there Pero a medida que él llevaba a ese niño ahí and strapped him to that altar, y lo amarraba a ese altar, just before he plunged the knife, antes de penetrar ese cuchillo, God stopped him. Dios lo detuvo. And as the old frail gentleman stood on the mountain that day, Y mientras ese señor viejo estaba ahí en esa and the montaña wind blew against him, y el viento soplaba contra él, God said, I know I can trust you. Dios dijo, yo sé que puedo He confiar had a en ti. vessel. Él tenía una vasija And he said to him that day, y le dijo a él ese día, Abraham, if you can count them stars, Abraham, si tú puedes contar las estrellas, I can tell you something of the children that'll be yours. podrás contar algunos de los hijos que serán A tuyos. vessel forged. Una vasija forjada. All God was looking for was that one he could trust. Y todo lo que Dios estaba buscando era aquello que podemos confiar. And he said to Abraham, Y él le dijo a Abraham, I know I can trust you. yo sé que puedo confiar en ti. And the promise became. Y la promesa vino a ser realidad. God is looking for such a vessel. Dios está buscando esa vasija. It will be forged in the fire Será forjada en el fuego because it is the instrument of recovery. porque va a ser el instrumento de recuperación. Now, the greatest endurance to such a vessel, Ahora bien, la mayor perseverancia de esta vasija, constituted by the knowledge of the Lord through suffering, constituida por el conocimiento del Señor a través del is sufrimiento, how to hold it in relation to all God's people es cómo mantenerla en relación al pueblo de Dios and yet avoid separation in spirit. y sin embargo habiendo una separación amplia en el To espíritu. avoid the exclusiveness and the schism in the body. Evitar la exclusividad de este cuerpo. That'll be the greatest Esa va a ser la mayor endurance, the greatest thing against it. perseverancia contra ella. Now, any intrusion of the flesh Ahora bien, cualquier entrometimiento de la carne will bring about a withdrawal to some given point va a llevar a cabo una retracción en cierto punto to where it will look down on others and say, en el cual vamos a mirar a otros y decir, we're the people. nosotros somos el You pueblo, must come to us. ustedes tienen que venir a nosotros. That's that Pharisaical attitude. Esa es una actitud farisaica. And any intrusion of the flesh Y cualquier entrometimiento de la carne will produce that in the va vessel. a producir eso en la vasija. While in practical matter, for consistency's sake, Que en el aspecto natural, en el aspecto práctico de esto, there may have to be withdrawal quizá va a haber una retracción as where error predominates. Where error is dominating. mientras el error esté dominando. We have to withdraw from that. Tenemos que retraernos cuando el error está predominando. Yet
preservation of what is of God must be diligently sought in the Spirit. Sin embargo, la preservación de lo que es de Dios tiene que ser buscada diligentemente en el Espíritu. You and I cannot join ourselves to idolatry. Tú y yo no nos podemos unir a otros a la idolatría, error. al error. Yet, but wherever there's a spirit of life, Sin embargo, donde sea que hay un espíritu de vida, we must diligently seek to recover that. debemos diligentemente buscar recuperar eso. Entiende? Amen. We must seek to recover that. Debemos buscar la recuperación de esto. Now, while there can be no official link with that which is wrong, Ahora bien, como no puede haber esa unión con aquello que está mal, there can be and must be a reaching out puede y debe haber un alcanzar to keep the door open for all of the prodigals. para que siempre la puerta esté abierta a todos los hijos We pródigos. cannot withdraw from that. No podemos retraernos de eso. The next thing, though, Lo siguiente is to understand the divine meaning es entender el significado divino behind creating of the vessel or ministry. detrás de la creación de la vasija o el ministerio. Surely it's twofold. Y de hecho esto es en dos lados. The meaning behind this. El significado detrás de esto, en dos aspectos. First of all, En primer lugar, it is that God may have in the earth es que Dios pueda tener en la tierra that which is as a close approximation to his mind as is possible. aquello que sea lo más cercano a su mente cuanto sea posible. Let me rephrase that. Y déjame otra vez decir The esto. purpose of that vessel in the first instance El proceso, el propósito de esta vasija, en primer is lugar, that God will have an instrument in the earth es que Dios tenga un instrumento en la tierra that is as close to what he's after as possible. que sea lo más cercano posible a lo que Él esté buscando en su That has mente. been conformed to the image of Christ Que haya sido hecho conforme a la imagen de Cristo, as much as it's possible for that time. lo más que sea posible. He must have that in the earth, Él debe tener esto en la tierra and he must have it for one purpose, y lo debe tener por un propósito, that there can be a contradiction to religious thought, para que pueda haber una contradicción a los pensamientos religiosos, that there may be a contradiction to that religious thought, that there's nothing which is truly an expression of the Lord's mind. para que haya una contradicción a aquello que está todo en contra de la mente de Dios. There's a lot of Roman Catholic people that are not deceivers, they're deceived. Hay mucha gente católica que no son engañadores, son engañados. They believe that system is right. Ellos creen que ese sistema está bien. And there's other Pentecostals that believe it. Y también hay personas en Pentecostés que creen. There are many sincere people. Hay mucha gente sincera. But if God can have an instrument Pero si Dios puede tener un that instrumento truly represents Christ, que verdaderamente represente a where men Cristo, not only hear, en los cuales los hombres no solo But they see. oigan, sino que vean, then that is a convincing factor. entonces este es el factor que convence. So first of all, Entonces, en primer lugar, God must have that vessel Dios tiene que tener esta vasija so that it can be a contradiction of all that claims to be de right. tal forma que tenga que haber una contradicción de aquello que proclama ser But correcto. the second thing Pero lo is, segundo es, God would have such an instrument Dios va a tener tal instrumento which can break through spiritually for others. que pueda penetrar espiritualmente en lugar de otros. It's always been that way in war. Y siempre ha sido así en la guerra. Every military organization Toda organización militar has those that are assault troops. tienen aquellas tropas que son tropas de asalto. I don't know the organization of the Peruvian military, No sé cómo es la organización de las tropas peruanas, but I can tell you there are assault troops in pero that yo military. sé que tienen que haber tropas pequeñas de asalto inmediato. They are in the American, Esto existe también en la tropa americana. and they're used Y to ellas break through for others. son utilizadas para que ellos puedan romper en lugar de They otros. hit the enemy first. Ellos rompen el enemigo They break primero, through the others. ellos entran primero. The Green Berets, the Marines, Los marinos, los boinas rojas, they're assault troops. ellos son tropas de They're trained asalto for that. entrenadas para esto. That vessel must be that. Esa vasija tiene que ser esto. It must represent Christ Tiene que representar a Cristo as to be a contradiction of what's not Christ. como contradicción a todo aquello que no And es Cristo. further, Y más allá, they must serve as an assault troop. tienen que servir como una tropa de asalto. But second, Pero en segundo lugar, that such a vessel gives the Lord his point toward which to work. esa vasija le da al Señor su punto de cómo trabajar. ¿Dónde?
As God creates a need in His people, A medida que Dios crea esta necesidad en su pueblo, as the Spirit of the Lord begins to create a hunger and a need, a medida que el Espíritu del Señor empieza a crear una hambre y una necesidad, He would have that which can be His means of meeting that need in the people. Él puede tener esto para ser usado como un medio de satisfacer la necesidad en ese pueblo. Now, the whole thing behind the story we read in 2 Kings, Ahora bien, todo el detalle que está detrás de la historia que hemos leído en Segunda de the Reyes, people of Jericho were in a very terrible dilemma. el pueblo de Jericó estaba en un dilema muy terrible. Jericho is a great fruit-bearing land. Jericó era una tierra muy fructífera. The oranges, the grapefruits, the fruits of Jericho Las naranjas, las uvas, las frutas de Jericó is great fruit. son muchas lindas But frutas. there was a problem. Pero había un problema. The trees would blossom, Los árboles brotaban and it would look like you're going to have a great revival. y aparentaba como que iba a haber una gran cosecha. But just before it produced fruit, Pero justo antes de producir el fruto, all the blossoms would fall to the ground. todas las hojas, todas las flores caían. There was something wrong. Había algo que estaba mal. Some ingredient was missing. Algún ingrediente faltaba. And instead of life, death came. Y en vez de vida, la muerte venía. So the people of Jericho, the elders of Jericho, Entonces los ancianos de Jericó went to the man of God. fueron al hombre de Dios. And he went to Jericho with them, Y él fue a Jericó con ellos. and he stood there. I've been right there where that happened. Y se paró ahí. Y yo he ido ahí a ese lugar donde sucedió He esto. healed that water 4,000 years ago, Él sanó esa agua hace 4000 and it's años still healed today. y todavía sigue sana el día de hoy. But he said to the men, Pero él le dijo al hombre, bring me a new cruse dame una vasija nueva and put salt therein. y pon sal en ella. Now, I read that scripture the first time. Y cuando yo leí esto por primera vez, I said, why a new cruse? yo pensé, ¿por qué una vasija nueva? Why cruise at all? ¿Por qué una vasija? Why not just a handful of ¿Por salt? qué no traes un puñado de sal mejor? But then God showed me Pero luego Dios me mostró there has to be that vessel que tiene que haber esa that vasija He can put it in en la cual Él pueda poner before it can ever be poured into the mainstream. antes de poder ser derramado a la corriente principal. Esa vasija nueva Represented that element we're talking about today. representaba ese elemento del cual estamos hablando hoy. That vessel forged in the fire of God, Esa vasija forjada en el fuego de Dios, so whom God can put the Holy Spirit in en el cual Dios pueda poner su Espíritu Santo and pour it out to the rest of the world. y derramarlo al resto del mundo. The man of God took that salt El hombre de Dios tomó esa sal and threw it into that water, y la tiró, echó en el and the agua water was healed. y las aguas fueron Life was sanadas. restored. La vida fue restaurada. And God must have a vessel Y Dios tiene que tener una that He vasija can put that salt in donde Él pueda poner esa if He's going sal. to pour it in and heal the stream of Christianity. Si es que Él va a derramarla y va a sanar el cristianismo. Such a vessel God is after today. Y Dios está buscando esa vasija hoy día. He creates that sense of need in His people, Él crea ese sentido de necesidad en su pueblo. and if that is created, Y si eso es creado, then He must have something to meet that need. entonces tiene que haber algo que satisfaga esa necesidad. God always directs the hungry, Dios siempre se dirige al hambriento, those people who know Him. lo relaciona con aquellos que lo conocen. This is a principle easily established in the Bible. Este es un principio bien fácilmente establecido en la Biblia. Cornelius was brought in touch with the Apostle Peter Cornelio fue llevado a donde el apóstol in Pedro, Acts chapter 10. en Hechos 10. That Gentile man Cornelius Ese hombre gentil, was Cornelio, hungry for God. tenía hambre de Dios. He didn't know how to get to God, but he wanted God. Él no sabía cómo llegar a Dios, pero deseaba a God Dios. sent an angel to that house Y Dios envió un ángel a esa and casa said to him, y le dijo a él, told him where to go. dile a dónde ir. Peter's taking a little vacation. Y Pedro estaba en sus vacaciones, God knew where he was. pero Dios sabía dónde estaba. That angel gave Cornelius the address. Ese ángel le dio a Cornelio la He dirección said, I saw your hunger. y le dijo, yo he visto tu hambre I know I've got a vessel down the road prepared. y yo sé que tengo una vasija por allá que está preparada. You go, you send men to get him. Yo he enviado a alguien ya para recibirlo, para traerlo. Exactly what to do. Y él te va a decir exactamente lo que tú He tienes que hacer. knows. Él sabe. I forged that vessel. Yo he forjado ya esa vasija I put in him y yo he puesto en él everything you need. todo lo que tú So necesitas. you go find him. Entonces tú anda y You búscalo. know the story? Tú sabes la historia ya. Peter's up on the roof waiting on dinner. Pedro estaba ahí en su tejado esperando la After cena. praying, he's caught up in a trance. Y de pronto en esa oración él fue llevado en un Saws trance that sheet coming down.
y ve a esa sábana all kinds of uncleanliness. bajando y todo tipo de suciedad. What he saw was us Gentiles, Lo que vio era gentiles and it's unclean to him. y era sucio para el impío. In the vision, Y en esa visión God said, you get up and eat. Dios le dijo, levántate y come. He answered him out of that law. Y él le respondió de acuerdo a la ley. He said, I'd never eat anything unclean. Yo nunca comeré nada inmundo. But he said, what I clean. Lo que yo limpio, le dijo Dios, está limpio. About that time, the doorbell rang. Y en ese momento sonó el timbre. And there's 3 men down there. Y habían 3 hombres ahí. God had already told him, said, they're going to come. Dios ya le había dicho que iban a venir. You go with them. Y tú anda con ellos. And you know the results. Y ustedes ya conocen los resultados. He went down there and preached. Él fue ahí y predicó. They're saved. Ellos fueron They're salvos. filled with the Holy Fueron Ghost. llenos del Espíritu And Santo. no matter what anybody Y says, no importa lo que dijera el when you're resto, filled with the Holy Ghost, you'll talk in tongues. cuando tú eres lleno del Espíritu Santo vas a hablar en If lenguas. it's real, that's evidence it happened. Si eso es real, es una evidencia de que ha sucedido. Peter told that council at Jerusalem, Pero le dijo ese consejo de Jerusalén. God gave them the Holy Ghost just like us. El Señor les ha dado a ellos el Espíritu Santo tal como a nosotros. I could hear that man James say to him, Y yo puedo imaginarme a este hombre Santiago now diciéndole, Peter, how do you know? ahora bien Pedro, ¿cómo lo sabes? Because I heard him speak in tongues, Porque los he oído hablar en lenguas, just like we did. tal como nosotros lo hicimos. I didn't jiggle their jaw, Yo no le sacudí la garganta and I didn't tell them what to say. y yo no les enseñé cómo hablar. But when the Holy Ghost came, Pero cuando el Espíritu Santo vino, they acted just like us. actuaron tal como nosotros. All I'm saying to you is, Todo lo que les estoy diciendo es, there was a man with a need, había un hombre con una and necesidad there was a man there had an answer. y había un hombre allá que tenía la respuesta. That's the reason for that vessel. Y esa es la razón de esa vasija, That when that need is there, que cuando está ahí esa necesidad, God must have an instrument Dios tiene que tener un instrumento to meet that need. para satisfacer esa necesidad. Apollos with Aquila and Priscilla in Acts 18. Apolo con Priscila y Aquila en Hechos 18. We spoke of this earlier Hemos in hablado another lesson. de esto antes en otra lección. Apollos was a man of God, Apolos era un hombre de Dios. and the Bible said he was mighty in Scripture, Y la Biblia dice que él era poderoso en las but he was escrituras. lacking something, Pero a él le faltaba algo. and that something was the Holy Ghost. Y ese algo era el Espíritu Santo. He was a fine born-again Baptist. Él era un buen creyente bautista. He knew God, Él conocía a Dios. but he needed something. Pero necesitaba algo. And so these 2 saints of God Entonces estos 2 santos de Dios were the vessel God had prepared, fueron la vasija que Dios había preparado. and he was led to them. Y él fue guiado a ellos. And the Bible said they expounded to him Y la Biblia dice que a él se lo expandieron, more thoroughly the way of God. le explicaron detalladamente el camino de Dios. God had an instrument Dios tenía un instrumento because there was a need. porque había una necesidad. You remember in the book of Acts, Recuerden el libro de los Hechos, the Ethiopian eunuch, que ese eunuco etíope, he had been up to Jerusalem él había estado en Jerusalén trying to find the hunger of his heart. tratando de satisfacer el hambre Now he's on the way back y ahora to estaba Ethiopia. volviendo a Etiopía. He's an ambassador or some high-standing man. Él era un hombre muy sobresaliente, un embajador And as he's quizás. riding along in his Y chariot, mientras él estaba ahí en su carro, he's reading from the book of Isaiah. él estaba leyendo del libro de Isaías. And Philip is over at Samaria Y Felipe estaba en Samaria in a great citywide meeting. en una reunión muy grande, muy I linda. mean, hundreds of folks are being Estoy hablando, cientos de personas eran salvas allá en Samaria. Miles, milagros estaban people are sucediendo. being baptized. La gente estaba siendo I bautizada. mean, the whole countryside is Yo quiero stirred. decir, todo ese terreno estaba siendo invadido por And Dios. God says to Philip, Y Dios le dice a Felipe, I want you to leave this meeting. quiero que te vayas de acá. It's got the momentum to carry on. Ya eso ya va a seguir solo. I want you to go down to Gaza, Y quiero que vayas allá a Gaza join yourself. y te unas He left hundreds of people a él y dice que dejó to cientos go allá to one black man out of Ethiopia. para ir a un hombre negro de Etiopía. And Philip joined himself to that chariot. Y dice que Felipe se unió a ese The carro first thing he said to him y lo was, primero que le dijo do fue, you understand what you read? ¿entiendes lo que lees? He said, how can I?
Él dijo, ¿cómo when podría? there's nobody to tell me? Cuando no hay nadie que me See, that's enseñe. the hunger of that heart. Ese es el hambre del corazón. God created that hunger. Dios creó ese There hambre. must be a vessel to meet that. Por lo tanto, tiene que haber una vasija que satisfaga ese Philip hambre. is that vessel. Felipe fue esa vasija. He said, who is he talking about? Himself? Y le dice, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo? Who's Isaiah talking about? ¿De quién está hablando Isaías? Is he talking about Isaiah or somebody else? ¿Está hablando acerca de nosotros o de alguien más? And Philip began from the beginning Y Felipe empezó desde el comienzo and taught him Jesus. y le enseñó a Jesús. And while they rode along, Y mientras ellos avanzaban en el camino, they passed a pool of water. pasaron por un lugar de agua. And the eunuch said to him, Y el eunuco le dijo, "What hinders me to be ¿qué baptized?" impide que yo sea He bautizado? said, "If you believe." Y él le dice, si tú crees. They stopped the chariot. Detuvieron el carro. Man of God baptized him. El hombre de Dios lo bautizó. That vessel, that instrument of God, Esa vasija, ese instrumento de Dios, baptized him. lo bautizó. When they come up out of the water, Cuando salió del agua, the Holy Ghost took Philip on down the road. el Espíritu Santo tomó a Felipe en el camino. Now, what a miracle that was. Ahora bien, ¿qué milagro fue este? Not only that the Holy Ghost took him down the road, No solamente que el Espíritu Santo se lo llevó por el camino otra vez a but that Felipe, black man seeing such a miracle could sino keep going. que ese hombre negro había visto tal milagro que podía seguir avanzando. Well, I'd have fell over dead. Hubiera caído muerto. Here's a man just picked up by the Holy Ghost, Aquí estaba un hombre que había sido arrebatado por el Espíritu took Santo, down to the next city. que estaba siendo llevado a la siguiente ciudad. But history says Pero la historia dice that Ethiopian eunuch que ese etíope eunuco went to Ethiopia fue a Etiopía and created a great revival. y a través de él vino un gran avivamiento. When he joined with that instrument, Cuando él se unió a ese instrumento, he became an instrument. él vino a ser también un And instrumento. that's the relative representative thing we're talking about. Y esa es la representación, el asunto representativo del cual estamos You and I hablando. become that instrument Si tú y yo venimos a ser ese through instrumento, which God can meet the need of his people. a través del cual Dios pueda satisfacer la necesidad de su Then they pueblo, themselves will become a part of the instrument. entonces ellos van a venir a ser parte del instrumento. And there's no limitation. Y ya no hay límites para esto. There is such a thing Existe tal cosa as election to special service. como la elección a un servicio especial. We're talking about that with this vessel. Y estamos hablando acerca de esto en la vasija. When Jesus brought Peter, James, and John Cuando Jesús trajo a Pedro, Santiago y Juan into a more inward activities and revelation of his life, a unas actividades más íntimas de revelación de su vida, he was not guilty in principle of dividing that body. él no era culpable por el principio de dividir ese cuerpo. He was not making of them men a special privileged company. No estaba haciendo de estos tres hombres privilegiados o He especiales. brought them unto himself, Él los atrajo a sí mismo, but he was not making a special privileged company. pero no estaba haciendo una compañía de privilegios A especiales. great need was coming to the church. Una gran necesidad venía a la iglesia. And this was his way of providing for that need. Y esta era la forma de Dios para proveer para esta necesidad. There will never be an appreciation, a special resource Nunca va a haber una apreciación del recurso básico without conscious need. sin una necesidad consciente. But such need will justify the resource. Pero esa necesidad va a justificar al recurso. I said in the very beginning of this lesson Yo dije al comienzo de esta lección that every one of us agree que cada uno de nosotros estemos de that acuerdo there is a need que hay una necesidad for a general spiritual renewal in this time. de una renovación general espiritual en este tiempo. So there must be a special instrument. Entonces tiene que haber un instrumento especial para que satisfaga esa necesidad. This is what we're talking about, the church. De esto estamos hablando, la iglesia. God is preparing a vessel Dios está preparando una vasija so that the need of that general spiritual awakening para que la necesidad de ese despertar can espiritual be had. pueda ser suplida. God has always had his fire escape before the fire broke out. Dios siempre ha tenido su salida de emergencia antes que haya un incendio. He had his lifeboat before the flood, Él ya tenía su bote salvavidas antes de la inundación. his store before the famine, Él ya tenía su almacén antes del hambre and his cross before the curse. y la cruz antes de la God maldición. has always made provision, Y Dios siempre hizo provisión and he's doing it now. y lo está haciendo ahora. You and I have turned down the home stretch.
Nosotros hemos sido atraídos acá We're on our way home. y estamos camino a casa. The rapture is about to take El place. arrebatamiento va a llevarse a cabo ya. Church is about to be took La out. iglesia va a ser arrebatada. And there's a great need today Y hay una gran necesidad hoy for that instrument through which he can pour out his spirit on all flesh. de ese instrumento por el cual Él pueda derramar su espíritu a toda The carne. end time is going to be marked with a great movement of God. El fin de los tiempos va a ser marcado con un gran mover de Dios. I don't know that all the nations are going to be stirred, No sé si todas las naciones van a ser avivadas, but the elect of God is going to be stirred. pero los elegidos de Dios van a ser vivificados. All outpourings are not the same thing, Todos esos derramamientos no van a ser lo mismo, or rather not for the same thing. o mejor dicho, no van a ser con el mismo propósito. We're not in the time of the planting of the church in the earth. No estamos en la época de plantar iglesias en la We're tierra. in the time Estamos en la época of the sickle and the judgment of harvest. de la búsqueda y la cosecha. God's about to take his church out of this earth. Dios está a punto de llevarse a su iglesia de acá de I la can tierra. tell you, the outpouring of the Holy Spirit of this time Y yo les voy a decir, el derramamiento del Espíritu en este tiempo is for first principle es, en primer lugar, is to make the elect of God know hacer que los elegidos sepan that most of what's going on in our world que la mayor parte de las cosas que están sucediendo en nuestro mundo is not revival, it's an apostasy. no es avivamiento, es apostasía. The Bible said if it were possible, La Biblia dice que si fuere posible, the very elect would be deceived. aún a los mismos elegidos engañará. But God can have such an instrument Pero si Dios puede tener un instrumento through which he así, can pour reality, a través del cual Él pueda derramar la realidad, it will not be possible to deceive the elect. no va a ser posible engañar a los elegidos. So God is forging a vessel Entonces Dios está forjando una vasija that in these end times para que en esos últimos tiempos he will have that vessel Él pueda tener esa vasija that's as near his own mind as possible, que sea tan cercana como sea posible a su mente, that will serve as the assault to break through for que others. sirva como la tropa de asalto para romper la pared por otros. And it will second be that Y vessel en segundo lugar va a ser esa vasija through which that hunger for the reality can be met. a través de la cual ese hambre que existe en el mundo por la realidad puede ser satisfecho. They are the inner circle Ellos son el círculo cerrado that will pray those in from the edges. que va a hacer que todos los que estén alrededor entren. God must have such a vessel. Y Dios tiene que tener esa vasija. And I want to tell you, I'm not prophesying, Y yo les voy a decir, no estoy profetizando, but I have the Spirit of God. pero yo tengo el Espíritu de Dios. You have been called to be such a vessel. Tú has sido llamado a ser esa vasija. You can fail if you want to, Puedes fracasar si tú quieres, but there's people in this room pero hay gente en esta habitación that God will use to change the course of the history of this nation. que Dios va a usar para cambiar el curso de la historia de este país. If you'll listen, Si tú if escuchas, you'll pray, si tú oras, if you'll let him make you. si tú permites que Él te haga. Hallelujah. Aleluya. Let us stand. Vamos a ponernos de pie. We come to the end of our first lesson this morning. Venimos al final de nuestra We're going to clase. take a break. Vamos a tomar un receso. Pray God during this break. Trata de orar a Dios durante Go este outside receso. there in that good open air. Anda y respira allá afuera orando. Breathe in the oxygen of God. Respira el oxígeno que Dios te ha And let dado. him talk to you about what we're saying. Y deja que Dios te hable de lo que estamos Let him diciendo. lay on you the responsibility and the possibility Permítele a Él que ponga el peso de la that is responsabilidad ours in being the instrument of God. para que nosotros seamos el instrumento de Dios. Then we're going to come back Vamos a volver después and we're going to look at the church y vamos a ver la iglesia as the instrument of the eternal purpose. como el instrumento del propósito eterno. Let's thank him for letting us be here. Vamos a agradecerle por permitirnos estar acá. Hallelujah. Aleluya. 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 Thank you for this today.